Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestros sábados edificantes. Y hoy nuevamente con este tema bonito de cómo poner límites a los niños. Y nuevamente nuestra querida practicante, licenciada Janet Guerrero, nos va a compartir este tema. Y así agradecido y bendecido por todos los que se conectan con nosotros. Está aquí nuestro querido Martín Shamadi, director del centro, Shamadi, Centro de Enseñanza. Asimismo, como siempre, iniciamos agradecidos y bendecidos. Los invito a cerrar sus ojos, a tomar una posición cómoda. Y asimismo, agradecidos primeramente por esta presentación de nuestra querida Janet, siempre dispuesta, siempre comprometida, y asimismo reconociendo al Dios Todopoderoso, bien infinito y Espíritu eterno, hacedor de todas las cosas y guardián de mi vida. Tú lo eres todo, infinita presencia dentro de mí, en la cual todos vivimos. Asimismo, reconocemos esta paz eterna, silenciosa y quieta, y sintiendo toda la calma. Asimismo, reconociendo la presencia eterna y bendita que ilumina nuestra mente y comanda mi voluntad para que refresque mi alma y se renueve mi vida, y así como en mí, a todos los que conviven conmigo en mi hogar, así como lo profundo llama la profundidad, así mi pensamiento te llama y tú me respondes. Y simplemente así, agradecidos y bendecidos por este reconocimiento, sabiendo que ya está en la ley, pues iniciamos y pues adelante, querida Janet, muchas gracias. Y pues adelante con cómo poner límites a los niños. Gracias, Janet. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Raulito. Bueno, pues vamos a iniciar. Primeramente a todos, bienvenidos a esta plática interesante, cómo poner límites en los niños, ¿no? Les voy a compartir 10 claves para educar con disciplina, y pues así vamos a evitar en algún momento que tengamos hijos mandones o algunos hijos tiranos cuando ya crezcan. Es importante que para educar de manera eficaz a nuestros hijos, pues debemos de marcar reglas en casa desde que son pequeños, con el objetivo de que estas reglas se cumplan, ¿no? El secreto de esta forma asertiva de educar, pues es hacerlo de manera coherente y sobre todo con mucha firmeza. Una de las consecuencias educativas de una falta de habilidad a la hora de establecer las normas y de marcar los límites, pues puede ser la falta de respeto que se produce cuando hablamos demasiado o exageramos en la emoción. A veces nos sobrepasa la emoción como educadores o como papás, y en muchos casos pues también nos solemos equivocar en la forma de expresar con claridad lo que nosotros queremos que los pequeños hagan, o bien lo hacemos con demasiada autoridad, ¿no? Cuando necesitamos también decir a nuestros hijos, por ejemplo, que deben de hacer algo y que deben de hacer algo en este momento, como por ejemplo recoger los juguetes, lavarse los dientes, irse a la cama, irse ya a dormir, pues es decir, desde estas simples reglas tenemos que empezar nosotros como educadores o como adultos o como papás, pues empezar a poner límites, ¿no? Entonces, bueno, vamos a considerar aquí los 10 límites claros que yo les quiero compartir y que en algún momento de su vida o de este paso en la educación de sus hijos, pues les pueda ayudar. Entonces, vámonos con el primer límite. ¿Ok? Van a ser los 10 consejos claves para educar con disciplina y amor. ¿Ok? El primer límite que nosotros
debemos de tener con nuestros hijos, pues es precisamente tenemos que ser objetivos. Como educadores, como adultos, como padres, tenemos que tener esa objetividad bien clara, es decir, que tenemos que marcar nuestras normas de una forma más concreta. Yo los invito a que anoten, hagan sus apuntes, sus anotaciones para que les quede bien claro y tengan una herramienta más para poder educar a sus pequeñitos. Y bueno, ¿qué quiere decir con esta parte de la objetividad? Bueno, es frecuente escuchar en nosotros mismos y en otros padres expresiones como pórtate bien, sé buen niño o no hagas eso. Y bueno, en realidad nuestros hijos nos entenderán mejor si marcamos nuestras normas de una forma más concreta, ¿no? Un límite bien especificado, con frases cortas y órdenes precisas, suele ser claro para un niño. Por ejemplo, le podemos indicar la orden muy clara. Habla bajito en este lugar, ajá, agarra mi mano para cruzar la calle. Estos pueden ser algunos ejemplos que pueden aumentar sustancialmente la relación con los pequeños. Tenemos que ser muy objetivos y muy claros en la indicación que nosotros eh, tenemos que dar. Entonces, ese sería el primer punto, la primer clave. Y la segunda, por ejemplo, brindar opciones y aquí les puse la libertad, es una oportunidad. Por ejemplo, en muchos casos nosotros podemos dar a nuestros hijos una oportunidad limitada para decidir cómo cumplir sus órdenes. La libertad de oportunidad, pues va a hacer que un niño sienta una sensación de poder y de control, reduciendo así las resistencias. Por ejemplo, nosotros le podemos decir, bueno, es la hora de que te vayas a bañar. ¿Te quieres bañar ahorita o te quieres bañar en 10 minutos? Ajá. Es la hora de vestirte. Entonces, si nosotros le vamos a darle lección de que es la hora de vestirse, ¿está esta ropa o está esta otra? Entonces, no le podemos dar un sinfín de opciones de que el niño pueda elegir, sino que también nosotros debemos de especificar exactamente cuáles opciones nosotros como adultos le vamos a brindar y que él tenga la oportunidad de elegir, pero nada más máximo como dos opciones, ¿no? Y bueno, esto va a ser una forma más fácil y más rápida que nosotros demos dos opciones a un niño para que haga exactamente lo que nosotros queremos. Ajá. Esa libertad nosotros lo pudiéramos decir que lo vamos a disfrazar un poquito, porque el objetivo como adulto es lograr que el niño haga lo que nosotros queremos, pero sin entrar en esa etapa del conflicto ni de la pelea con nuestros pequeños. Entonces, sí es bien importante poderle dar al niño opciones, dos opciones máximo en lo que nosotros queremos que haga o en las diferentes circunstancias que queremos que el niño haga. Y bueno, nuestro tercer punto es que debemos de tener firmeza. La firmeza entre lo ligero y lo autoritario, sin irnos ni muy extremos a ser completamente ligeros, ni tampoco muy extremos en ser completamente autoritarios, ¿no? En cuestiones realmente importantes, cuando existe una resistencia a la obediencia, nosotros necesitamos aplicar el límite con firmeza. Por ejemplo, vete a tu habitación ahora o los juguetes no son para que estén ahí tirados, son una muestra de esto de lo que yo les estoy hablando, ¿no? Los límites firmes se aplican mejor con un tono de voz seguro, sin que haya tantos gritos y con que en nuestra cara realmente haya esa firmeza y esa seriedad de lo que nosotros queremos que hagan nuestros niños, ¿no? Los límites más suaves suponen que el niño va a entender que a lo mejor sí los pueden obedecer o a lo mejor no los pueden
obedecer, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro de una firmeza ligera es cuando nosotros le decimos al niño, ¿quieres bañarte o quieres estudiar o qué te parece si quieres hacer la tarea o por qué no te llevas los juguetes así? Cuando nosotros hacemos preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de que quieres hacer la tarea, pues por obviedad el niño nos va a decir no, ¿no? Entonces ahí nosotros lo podemos hacer, debes hacer la tarea ahora. Ahí nosotros ya estamos dando con mucha firmeza la indicación, ajá. Y esos son límites apropiados para cuando se desea que el niño tome un cierto camino, ¿no? De cualquier modo, para esas pocas obligaciones, pues deben estar hechas las cosas, ¿no? Y bueno, el niño debe de entender que va a ser una indicación. Entonces, por eso debemos de tener nosotros como papás o como educadores esta claridad en cuanto a la firmeza, ni que sea muy ligera, ni que sea muy autoritaria. Y bueno, nuestro cuarto punto es importante que nosotros como adultos, pues vamos a acentuar lo positivo en nuestros hijos, ¿no? Los niños son más receptivos al hacer lo que se les ordena cuando reciben refuerzos positivos. Es decir, los niños son más receptivos al hacer lo que se les ordena cuando reciben un reconocimiento o cuando reciben un abrazo o cuando reciben una palabra de poder que nosotros les podamos dar a nuestros pequeños, ¿no? Algunas represiones directas como el no, le vamos a decir a un niño que, bueno, es inaceptable su actuación, pero no explica el porqué del comportamiento apropiado. En general, bueno, es mejor decirle a un niño lo que debe de hacer antes de lo que no debe de hacer. Por ejemplo, a veces nosotros decimos, no grites, cuando a lo mejor la palabra correcta o la frase correcta es, habla con un tono más bajo. Los padres autoritarios, bueno, tienden a dar órdenes y a decir no, mientras los demás suelen cambiar las órdenes por las frases claras que comienzan con el verbo hacer. Entonces, siempre debemos de reconocerle al niño los logros también que ellos vayan teniendo. Ajá. Por ejemplo, si ya siguieron alguna indicación, pues es importante que nosotros como papás o como adultos, pues le reconozcamos eso que el niño llevó a cabo. ¿Sí? Entonces vámonos con nuestro segundo punto. Permítanme un momentito. Entonces, el punto número 5, aquí nos dice que, bueno, guarda distancia. Una buena estrategia es hacer constar la regla de una forma impersonal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando decimos, y quiero que te vayas a la cama ahora mismo, estamos creando una lucha de poder personal con nuestros pequeños. Una buena estrategia, bueno, es hacer constar la regla de una forma impersonal. Por ejemplo, son las 8 de la noche y bueno, ya es hora de acostarse y si es necesario, pues le vamos a mostrar el reloj. En este caso, algunos conflictos y sentimientos pues estarán entre el niño y el reloj, por eso es bien importante que nosotros digamos las indicaciones, como les mencioné en el punto anterior, bien claras y con mucha firmeza y asertividad de lo que nosotros le queremos indicar al pequeñito. Y bueno, en el punto 6
Aquí es bien importante que nosotros como adultos le expliquemos el por qué debe de obedecer, el por qué debe de realizar las cosas, el por qué debe de seguir las indicaciones. Ajá. Cuando un niño entiende el motivo de una regla como una forma de prevenir situaciones peligrosas para sí mismo y para otros, se sentirá más animado a obedecerla. De este modo, lo mejor cuando se aplica un límite es explicar al niño por qué tiene que obedecer. Entendiendo la razón, los niños pueden desarrollar valores internos de conducta o de comportamiento y crear, vamos a ir logrando que el niño vaya creando su propia conciencia. Antes de dar una larga explicación de que por qué puede distraer a los niños, y un sinfín a veces de explicaciones que nosotros les damos a los niños, entonces debemos de ser muy, muy claros y asertivos. Les vuelvo a insistir en esta parte. Ajá, entonces siempre explicarle al niño el por qué estamos dando esa orden con frases claras y cortas. Siempre la claridad y la asertividad de lo que nosotros le queremos indicar a nuestros pequeños es una clave básica para empezar a poner los límites. Y bueno, el límite 7 aquí nos menciona que, bueno, sugiere una alternativa. Siempre que apliques un límite al comportamiento de un niño, intenta indicar una alternativa aceptable. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Em, Nosotros vamos a sugerir una alternativa y siempre que nosotros apliquemos un límite al comportamiento de un niño, debemos de intentar indicar una alternativa aceptable. Ajá, porque bueno, esto sonará un poco más negativo y tu hijo se sentirá más compensado. De este modo puedes decir, bueno, ese es, por ejemplo, mi lápiz para pintarme los labios y no es para jugar. Ajá. Por ejemplo, ese es un marcador para el pizarrón y no lo puedes estar utilizando para rayar las paredes. Aquí tienes un lápiz y papel para pintar. Entonces, nosotros al ofrecer las alternativas a los pequeños, le estamos enseñando que sus sentimientos y sus deseos son aceptables. Ajá. Este es un camino pues de expresión más correcto. Entonces aquí volvemos a aplicar la claridad y la asertividad de lo que nosotros le queremos indicar a nuestro pequeño. Y bueno, el número 8 es la firmeza en el cumplimiento y aquí nos dice que las rutinas y las reglas pues tienen que ser muy, muy, muy efectivas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una regla puntual es esencial y efectiva cuando nosotros ponemos en práctica un límite. Por ejemplo, una rutina flexible pudiera ser, bueno, que se acueste a las 8 de la noche, a las 8:30 y en alguna ocasión o en algún día se acueste a las 9. Ajá. Entonces, pero bueno, esto nos va a invitar a una resistencia y se torna imposible de cumplir. ¿Por qué? Porque un día lo hacemos a una hora, otro día lo hacemos a otra hora y otro día lo hacemos a otra hora. Por eso es importante en la familia que las rutinas deberían de ser efectivas día tras día, aunque uno como adulto pudiera estar cansado o pudiera estar indispuesto. Nosotros, por ejemplo, si le damos la oportunidad a nuestro hijo de dar vueltas y vueltas a estas reglas que nosotros estamos poniendo, pues ellos seguramente pues van a intentar resistirse, ¿no? Y entonces ya no vamos a poder tener nosotros ni la congruencia ni la asertividad para poder aplicar un límite. Y bueno, el punto número 9 es bien importante aquí en este límite, desaprueba la conducta y no al niño. Aquí es bien importante que nosotros
debemos de dejar muy, muy, muy claro que el comportamiento que haya tenido el pequeño es en lo que nosotros no, nos vamos a enfocar, no en sí en el niño. Ajá. No va directamente el rechazo o el enojo contra los pequeños, ajá, porque si no ellos se van a sentir rechazados. Antes de decir que eres un niño malo, o eres un niño desobediente o eres un niño grosero, deberíamos de sustituir esa frase y le podríamos decir, esa actitud que tú tomaste está mal. Nos vamos a enfocar en el comportamiento y no en el pequeño, porque muchas veces lo hacemos de manera contraria. Entonces empezamos a decirle al niño, eres un grosero, eres un desobediente, eres un tonto, y entonces dejamos a un lado en realidad el comportamiento que él hizo, y es en lo que nosotros nos debemos de enfocar. Desaprobar la conducta, no desaprobar al pequeño o a la pequeña. Y bueno, y el número 10, aquí nos habla de nosotros como adultos debemos de saber controlar nuestras emociones, ¿no? Si nosotros identificamos y gestionamos nuestras emociones, pues vamos a evitar violencia y maltrato en algunos casos, ¿no? Nosotros como adultos debemos de ser ejemplo de cómo vamos a gestionar estas emociones con nuestros pequeños. Ajá. Entonces, hay un estudio que señala que cuando los padres están muy, muy, muy enojados, pues van a castigar de una manera más extrema a los pequeños, ¿no? Y son más propensos a agredir verbalmente y físicamente con abusos a los pequeños. Entonces, hay momentos en que nosotros como adultos necesitamos llevar con más calma la situación, y ahora sí, como se dice colectivamente, podemos contar hasta 10 para que nos vayamos calmando antes de reaccionar, ¿no? Delante de un mal comportamiento, pues lo mejor es nosotros como adultos utilizar estrategias para empezarnos a calmar en ese momento, y después, ya que nos hayamos calmado, pues podemos preguntar a nuestros pequeños con tranquilidad, bueno, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hiciste eso? Pero cuando nosotros ya estemos bien tranquilos, estemos en un estado de calma para poder llamar la atención o para poder establecer alguna consecuencia de lo que el pequeño haya hecho. Entonces, bueno, estos son los 10 límites que yo les pudiera compartir para poder generar una educación más sana, una educación llena de amor, pero sí con el único objetivo de poder formar pues niños felices. Ajá, entonces, en esta parte es lo que yo les pudiera compartir. Les agradezco mucho la atención, y nuevamente, y aquí les puse una frase que es importante. Un hijo malcriado y sin límites se acaba convirtiendo en un tirano. Actualmente tenemos muchos casos, y yo lo veo en el contexto en el que me desenvuelvo, cómo ahora los hijos desde preescolar, primaria y secundaria son los que deciden qué es lo que se tiene que hacer en casa, en la escuela, son los que le ordenan a los papás cuáles son las reglas, y por eso se convierten en hijos tiranos, ¿no? Y entonces se pierde ya esta falta de respeto, se pierde esta falta de contextualización de lo que es la familia. Entonces espero poder aportado una información clara en cuanto a los límites para poder educar con asertividad a nuestros pequeños, Raulito. Gracias, Janet. Bueno, con esto que acabas de poner al final, un hijo malcriado y sin límites se acaba convirtiendo en un tirano. Pero en verdad, si nosotros, bueno, me hizo reflexionar mucho todo esto. Realmente, si nosotros realmente no somos los padres organizados, los padres, ¿cómo te diré?
centrados en todo esto que queremos para los niños, pues terminamos también convirtiéndonos en los tiranos, ¿no? Que normalmente es lo que nos dicen los hijos, ¿no? Y que, híjole, muchos temas muy importantes, muchas aportaciones tan bonitas como a mí me gustó mucho esa de dar opciones, ¿no? De las primeras, que realmente no se me había ocurrido porque queremos siempre imponernos, ¿no? De alguna forma y dar esas opciones, pero también como dices, ¿no? A la hora de dormir, pues no hay opciones, ¿no? Mejor normalizar nuestra vida y tener una hora de dormir, ¿no? Que muchas veces también, pues de ahí parten muchas cosas. En verdad, mucha información, muy importante y muy, ¿cómo te diré? Muy, acertada, muy centrada. Me gustó mucho tu tema. Y pues aquí tenemos a nuestro querido Martín Chamadi. Y pues en verdad, gracias Janet por todas tus aportaciones tan bellas y que en verdad sí, sí nos apoyan mucho para el trato a los niños. Adelante Martín, ¿andas por ahí? No, parece que no está, Creo que se desapareció. o no puede activar luego le cuesta trabajo activar el micrófono. Ujú. Pero sí, gracias Janet, en verdad muy bonita tu exposición como siempre y tus aportaciones en verdad muy valiosas y que son muy necesarias. Realmente nunca, bueno, o hay veces que no les ponemos atención y estas aportaciones verdaderamente nos apoyan mucho. Algunas, en mi caso, por ejemplo, te digo, a mí me ha tocado no tener hijos, pero sí sobrinos o mis hermanos, porque fui el mayor. Entonces veo como algunas reglas, sí las llevamos a cabo, pero definitivamente algunas no, ¿no? Y esos no, esas precisamente son las que nos han, yo creo, causado más conflicto por no tener estas herramientas, ¿no? Que ahora las vemos y que realmente creo que nuestra experiencia que hemos vivido viendo tu lista nos puede ayudar mucho y apoyar, ¿no? Sí, así es. Y a veces creemos que como papás o como educadores, a veces se nos cierra el mundo y cuando no tenemos estas herramientas o esta información para ser muy claros en cuanto a los límites con nuestros pequeños, por eso es que ya se nos vuelve una lucha de poder el educar a nuestros hijos, ¿no? Y terminamos cediendo a lo que los pequeños quieren o terminamos cediendo y dándoles poder y nos convertimos en hijos y ellos se convierten en papás. Por eso es bien importante tener bien claro los límites y sobre todo los límites vamos a crear en los niños cierta seguridad. Los niños necesitan sentirse seguros y con las personas que se van a sentir seguros son con los papás. Entonces los papás deben de tener bien claro cuál es la educación con firmeza que le van a poder proporcionar a su hijo. Y esto no quiere decir que no los quieran, al contrario, los aman y por lo tanto va a haber límites, que esto va a ser niños, sobre todo muy seguros y llenos de confianza. Sí, fíjate que esto me lleva mucho también bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tuve con algunos tíos como mucho más apoyo y más confianza, ¿no? Pero creo que aplicaban parte de esto, ¿no? En algunos puntos que a lo mejor yo me sentía como atacado, o sea, y no, pues no comprendido, ¿no? Porque así va pasando la vida.
Y yo, por ejemplo, pues no sé, por ser el mayor, pues casi todos mis tíos me hablaban, pero con algunos yo me identificaba mucho y me gustaba, ¿no? Cómo podía yo hasta hablar con ellos, ¿no? Cosa que yo no podía hacer con mi papá o mi mamá, ¿no? Pero era esa parte de que yo veía que ellos, ya sea con mis primos o simplemente ellos se abrían para poder hablar con ellos. Entonces, creo que esto es muy bonito porque verdaderamente sí funciona, ¿no? Y también pues lo veo, ahora lo veo como mis primos, eh, de alguna forma, pues también veía cómo se llevaban bien con ellos, ¿no? Con sus papás, porque yo creo sí aplicaban un poquito más todo este entendimiento, ¿no? Eran como más, conscientes de esta educación. Así es, Raulito. Entonces, debemos de ser bien claros, bien firmes en la información que nosotros queremos transmitir a nuestros pequeños, ¿no? Y evitar, pues, hijos tiranos, hijos malcriados, groseros y con esa falta de respeto al mundo, a los papás y hasta cierto punto, pues, hasta ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, les dejo yo mis datos con gusto, cualquier apoyo, acompañamiento pues aquí con esta información lo podemos hacer. Ok, pues muchas gracias, Janet. Y mira, antes de terminar, pues tenemos mañana nuestros servicios continúan nuestros servicios y pues tenemos por ahí nuestro servicio dominical, que es a las 8 de la noche, tiempo de México. Tenemos el lunes nuestro círculo de lectura, que vamos a iniciar un libro muy bonito, precisamente de las mujeres en la Biblia. El libro se llama Mírate en este espejo, de Yanni Gutiérrez, y en verdad está muy interesante porque nos habla precisamente del poder de la mujer, ¿no? Y cómo reconocerlo, que siempre lo han tenido, y cómo a través de la Biblia ellas nos han dado esos ejemplos y esa fortaleza, ¿no? De que ustedes mismas tienen y que pues no pueden dudar de su poder, ¿no? Asimismo, el martes abrimos nuestras sesiones espirituales y si no sabes qué es una sesión espiritual, pues únete a este mismo Zoom a las 8 de la noche, de 8 a 10. Y ahí mismo, si quieres, te traes algún conflicto, podemos abrir una sesión y estamos ahí para informarles. También ahí mismo les damos informes por si no les conviene el horario. Hay una apertura ya, también hay lugares presenciales, tanto en Tepeji, en la Ciudad de México, en Oaxaca, y pues les podemos conseguir hasta ciertos lugares, alguna sesión, ¿no? Tenemos toda la información para que ustedes tengan un contacto si quieren algo presencial. Y pues también recuerden nuestros servicios diarios de oración y meditación, la oración en la mañana y la meditación en la noche. Así que, pues bien, vamos a cerrar con, con nuestra bendición y agradecerte profundamente, Janet, siempre tu compromiso y esto que nos aportas, que en verdad es muy valioso y que pues estamos aquí, compartiendo con todos y sabemos que pues esto es parte de un plan divino. Y bien, vamos, te invito a tomar una inhalación profunda y así simplemente reconociendo que no existe ningún mal entendimiento, pues todo es claro entre las ideas del bien. No puede haber ningún sentido de separación entre la gente,
ni nada puede estorbar la realización de la unidad de toda la vida, de nuestra familia y con todos los que convivimos. Asimismo, percibo que yo soy uno con todos y que todos son uno conmigo y que no existe separación, solamente comprensión, rendición y amor. Y sabiendo que no existe la separación, simplemente agradecidamente lo soltamos, lo liberamos, simplemente diciendo, y así es. Y pues muchas gracias, Janet. Pues seguimos en contacto y muy agradecidos y bendecidos por tu compartir. Gracias. Gracias, Rolito. Bye. Bye.